metas en quilombo, ya tenemos bastantes, ¿eh? Señores, 6:34 minutos. Vamos a pedirle a Martín Barrionuevo, que es contador público, senador provincial de Corrientes, que nos ayude a analizar el presupuesto, porque, como digo, es muy tramposo, es muy difícil de analizar. Finalmente vos decís, che, pero esto es más o es menos, ¿cómo es? Muy jodido saber todo eso. Le vamos a pedir a él que nos ayude. Martín, bienvenido. Pablo Dugan te saluda. Hola Pablo, ¿cómo estás, amigo? Un gusto saludarte. Un gustazo, Martín. Vos sos bueno en números, así que te pedimos que nos ayudes un poquito. A ver, ¿qué ves vos en este presupuesto presentado ayer, a mi juicio, de manera engañosa? No sé si coincidís, porque tiró números que parecen convalidar un aumento, pero en el fondo no son un aumento, son una rebaja. Entonces, bueno, explícalo vos mejor, ¿no? Sí, en primera instancia decir que es un presupuesto que tiene pautas macrofiscales que están lejísimos de ser reales, ¿no? Nos hablan de un dólar en diciembre de este año de 1.300 pesos y el mercado de futuro está a 1.600 pesos el dólar en diciembre. Claro. Ni hablemos de que prevé que en el 2027 el dólar esté más bajo de lo que está hoy. Entonces, eso prevén un aumento, un crecimiento del Producto Bruto Interno mayor para este año y para el año que viene de lo que se espera. Hoy estamos en plena caída. Hoy se conocieron números de la capacidad instalada de la industria manufacturera y estamos por debajo de julio del año pasado. Entonces, No hay chance de que crezcamos en esos números. De ninguna manera. Y entonces, en base a inflar con ese crecimiento el número de recaudación potencial, bueno, se ponen a ellos a distribuir lo que ellos dicen crecimiento en términos reales. Pero después vos te vas y mirás, por ejemplo, el caso de las universidades, que es un caso, bueno, que nos toca a todos, porque mañana hay una marcha federal, ¿no? Acá en Corrientes también se hace, en el Chaco, los que somos de la Universidad Nacional del Nordeste somos primos hermanos, los chaqueños y los correntinos en esto. Pero la realidad es que uno proyecta los números que se invirtió en la universidad en agosto de este año, y lo que ayer anunció el presidente en su discurso de 4,8 billones de pesos, con esa plata lo único que alcanza es para gastar lo que se invirtió en agosto de este año. O sea, medio año nada más. Nada más. Poquito. Entonces, la realidad es que el ajuste se convalida, es fuerte, y eso se da también en otras... Una pregunta, a ver si yo entiendo bien. Cuando él habla de partidas con ajustadas a la inflación, con un aumento de 5 en un caso, 17% en otro, él está tomando el presupuesto 2020 o lo ejecutado en 2025, que ya contiene un hachazo fuertísimo. Entonces, entiendo yo, entonces eso lo proyectás con la inflación del 2025 más un 5 y por ahí no llegás a lo que tenías en 2023, ni a palos en términos reales, es una baja. Exacto, eso es exactamente Está bien dicho así. Está comparando contra una base de cálculo que es malísima. Que ya tiene un ajuste 2025, tremendo. ¿no? Aunque digas que lo ajustás por inflación. No estás ajustando por inflación el 2023, estás ajustando el 2025. Estás claro. Muy abajo del 2023. De hecho, bueno, claro. A ver, nosotros venimos, por ejemplo, en el caso de la universidad, que es un tema muy fresco, los docentes universitarios están 30% abajo en salarios. Entonces, la verdad es que ahí queda demostrado que en realidad, aunque haya un pequeño aumento, que en el caso de la universidad no lo hay, aunque haya un pequeño aumento en términos reales, está muy por debajo del 2023, con lo cual la realidad es esa. Pero fundamentalmente decir, estamos ante un presupuesto que tiene un marco macroeconómico que no se convalida con la realidad, que habla de un crecimiento del Producto Bruto que no va a existir. Sí, vamos a tener crecimiento por una cuestión estadística este año, pero claramente el segundo semestre ha sido muy malo, viene siendo muy malo, todos los números lo muestran. Bueno, no solo los números, la calle, ¿no? Uno recorre acá en Corrientes los comercios con las caídas en las ventas, pero también recorrer un poco nuestra incipiente industria, la industria textil, la forestoindustria, que están sufriendo las políticas nacionales. Bueno, todo esto pareciera ser que en el presupuesto no existe, con una cuestión adicional que me parece que es importante marcarlo en un contexto en donde el riesgo país crece y donde muchos dudan de cómo se va a hacer para pagar la deuda, y tiene que ver con los dólares, ¿no?
bueno, el propio gobierno presenta una cuenta corriente cambiaria de bienes y servicios deficitaria, es decir, antes del atesoramiento de los argentinos, que en julio fue de 5.000 millones de dólares, el gobierno presenta que vamos a tener déficit este año, en el año 2026, 2027 y 2028. Muestra un déficit en esta cuenta corriente de bienes y servicios que evidentemente pone más dudas y más tensión sobre el modelo económico, en donde no solo la discusión es fiscal, sino también el faltante de dólares, ¿no? Qué bárbaro. Impresionante, ¿no? Entonces un ajuste con un presupuesto con un ajuste tremendo y sobre todo absolutamente irreal, absurdo, disparatado, bueno, casi te diría, ¿o no? Porque bueno, desde que el ministro dijo comprar campeón hace un par de meses, bueno, el tipo de cambio se disparó y la realidad es que hoy nos digan que a fin de año el dólar va a estar a 1.300 pesos. Es una cargada. Bueno, nadie lo cree, ¿no? Es una cargada, evidente. es Entonces, disparate. también hablan de la inflación de este año del 24%. Para que eso ocurra, la inflación tiene que estar en torno al 1% de acá a fin de año, cosa que nadie lo marca. También hablan de una inflación del 10% del año que viene y la inflación esperada por el mercado está más en torno a 20 que a 15. Entonces, bueno, todas estas cuestiones son condicionantes de un discurso que se hizo ayer en donde evidentemente lo que trató de plantear el presidente es decir, bueno, nosotros queremos invertir algo más en educación de lo que venimos haciendo, pero eso no implica un gran esfuerzo porque estamos en el subsuelo, ¿no? Claro, pero no está mejorando nada en el fondo, es todo mentira, ¿no? No, bueno, por eso, porque es simplemente discursivo, porque Claro, porque lo que marca la realidad es que esos parámetros macroeconómicos no se van a cumplir y entonces, como te decía antes, estamos en el subsuelo de la inversión en educación, estamos en el subsuelo de la educación de la inversión en ciencia y tecnología. A ver, a nosotros nos hablan de un modelo económico. Yo estoy viendo, perdóname, ¿no? Sí. Que hay una ley de financiamiento de la educación, una ley de financiamiento de la tecnología y a la ciencia que no se están cumpliendo. Los valores son muchísimo menores. Está queriendo derogar puntos muy importantes, cosas que ya intentaron hacer en el presupuesto del 2025 que no se trató. Claro. Y también de la educación técnica. Entonces, la realidad es que cuando uno dice el modelo de país al que aspira, independientemente del déficit o el equilibrio fiscal, que es una de las herramientas de política económica, uno dice, bueno, si nosotros necesitamos una Argentina con mayor productividad, una de las bases de la productividad es la ciencia y la tecnología, otra de las bases de la productividad es nuestros recursos humanos formados en nuestras universidades públicas. Otra de las bases de esa productividad tiene que ver con la infraestructura en logística, con nuestras rutas. Me tocó venir ayer de Buenos Aires a Corrientes en el auto con un amigo en la ruta 14, nos rentaron 2 cubiertas juntas. No. Por ruta 14, troncal, la ruta del Mercosur. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo dicen que vamos a ser competitivos y nuestros empresarios, nuestros productores van a ser competitivos si no tenemos infraestructura, si no tenemos ciencia y tecnología, si no tenemos educación aplicada, si no tenemos, en definitiva, eso que hace falta para el despegue del país, además con un tipo de cambio atrasado, ¿no? Totalmente. Más claro imposible. Martín, gracias, muy amable. Por favor, Pablo, ha sido un gusto. Hasta luego. Abrazo grande. Martín Barrionuevo, contador público y senador provincial en Corrientes, en la provincia de Corrientes, pero clarísimo, ¿no? Esto es un desastre.